Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias también por querer dar este impresionante testimonio que el otro día lo teníamos en el seminario. Hay pocos testimonios que me han puesto la piel de gallina como el tuyo y me gustaría que pudieras contar a los espectadores tu viaje. Pues Andreas, como lo he dicho muchas veces, estoy eternamente y enormemente agradecida contigo por esa dedicación que le has puesto a la investigación para descubrir el CDS y para darnos la oportunidad a las personas que de una u otra manera hemos llegado a lo profundo del precipicio y que no hemos encontrado más alternativa. Después de mis 52 quimios, que todo el proceso, todas las cosas que la gente me recomendó, que nunca me sirvieron para nada y que las quimios no hicieron nada por mí. Tu historia completa, empieza desde el principio. Pues a ver, te cuento, mira, todo empezó en el 2013, cuando tuve una caída en mi casa, se inflamó mi rodilla, me llevaron de urgencias al hospital pensando que había sido una fractura. Dentro de los exámenes que me hicieron de radiografía para averiguar qué tipo de fractura tenía, encontraron que era un tumor que estaba alojado en la parte de atrás de la hipófisis del hueso. Y yo nunca en la vida pues llegarme a imaginar que un cáncer o una patología de esas fuera a tocarme. Pues uno a veces cree que por la juventud es inmune, pero no. Entonces me diagnosticaron, empecé en el 2014 quimios, me volvieron terrible, me adelgacé, estuve muy mal. Dentro del proceso de quimioterapia, antes de que me hicieran un reemplazo de rodilla, me colocaron una endoprótesis, tuve una recaída por culpa de una infección gastrointestinal, dado a un lácteo. Entonces estuve en cuidados intensivos varios días, me hicieron 3 transfusiones de sangre porque estuve súper mal. Eso pasó en Cali. Tenía un excelente médico oncólogo que hizo el salvamento en ese momento de mi pierna, pero después de todo eso, que ya había pasado el proceso de quimio, que supuestamente ya estaba bien, me vine para Bogotá a hacer mi vida y haberme olvidado de todo ese proceso duro que había vivido allá. Cuando llegué acá, después de un tiempo, me casé. Me casé el 7 de septiembre del 2015 y tuve una recaída en esos días. Me llevaron al hospital y el médico oncólogo que me empezó a tratar me dijo que eso era una metástasis en el tejido y había abarcado los 2 huesos de la pantorrilla y el músculo. Entonces tenía una masa gigante en la pierna y ya tenían que amputar. Me amputaron el 30 de septiembre. Con ese 30 de septiembre se fue mi matrimonio, se fueron mis trabajos y todo lo que yo había logrado aquí en Bogotá. Se fueron mis esperanzas y mis ganas de vivir, porque quería morirme. Eso fue muy duro para mí. Entonces se me juntaron todas. Me quedé sin trabajo, me quedé sin matrimonio y tenía una metástasis y el médico me diagnosticó con un cáncer estadio 4. Ya era inmune y me dijo que me hicieron todos los exámenes para ver si no había tocado un órgano vital. Efectivamente, en ese momento no tenía un órgano vital. Antes de hacerme la cirugía, me hicieron unos contrastes para ver que no tuviera la metástasis en otro lado, sino que solamente era la metástasis localizada. Me hicieron prueba de embarazo para hacerme la cirugía y para hacerme los contrastes de los exámenes de la gamografía, de la resonancia y todos los exámenes que me estaban haciendo. Y no salía nada. Después, en diciembre, ya después de un tiempo, que ya era adicta a la morfina, adicta a la metadona, tenía la metadona oral, tenía la morfina inyectada aquí con una bomba y pedía rescates, porque me quería morir. O sea, mi vida en ese momento no quería que costara ni valiera nada.
Después de eso y de todo ese flagelo, mi familia, mi mamá, pues en su idea errónea de que la gente no me mirara mal, compró unos vestidos largos para que la gente no se diera cuenta que yo era una mujer amputada. Entonces eso bajó un poco mi autoestima de que la gente no me mirara y no me señalara. Entonces tenía tapabocas y me hizo una reacción alérgica a los medicamentos, me sacaron unas llagas, se me inflamó la cara, se me cayó el cabello obviamente. Entonces gorro para que no vieran que estaba calva, con peluca, tenía el tapabocas para que no me llegara ningún virus, el vestido largo para tapar la prótesis, tapar que era una mujer amputada, y con el frío de Bogotá pues un saco encima. Entonces ya te imaginarás cómo me veía. Mi hermana me sacó a un centro comercial a pasear un rato para que me distrajera de todo eso que estaba viviendo, y vi una chica muy empoderada, amputada, con un solo bastón, caminando con unos tacones altísimos, un excelente caballero que la acompañaba. Y yo, wow, yo me estoy muriendo de complejo y mi depresión es tan grande que está inmunosuprimiendo más mi patología y me estoy muriendo yo solita porque quiero morirme solita. Y fue terrible para mí. Traté de salir de ese lodazal tan terrible, ese precipicio en el que estaba, y fui otra vez a donde había estado trabajando, que es la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, y le pedí una oportunidad al secretario. Me la brindó, y en los exámenes laborales que me hicieron para ingresar otra vez a la Secretaría a trabajar, descubrieron que yo estaba embarazada. Cuando me dijeron que estaba embarazada, yo fui y hablé con los oncólogos. Los oncólogos me dijeron que fuera y me hiciera una ecografía, que podría descartar un cáncer que se manifiesta igual con la misma sintomatología que un embarazo, y que no podría ser un bebé, sino de pronto otro tumor que se estuviera otra vez generando en el vientre. Me fui y me hice hacer la prueba de embarazo, la ecografía, y ya había un bebé bien formado, con cabecita, se le veía ahí sus manitos, sus piecitos, y me enamoré. Decidí darme una oportunidad y pedirle a Dios de que me diera la oportunidad de seguir viviendo por esa vida, aunque renegaba. Decía, ¿por qué en embarazo a tener un hijo cuando me estoy muriendo? Es que estaba muy mal. Y los oncólogos, fui donde el oncólogo, le dije, estoy en embarazo, este es el bebé. Me dijo, hay que interrumpir el embarazo. Me habló muy feo, fue muy crudo conmigo, muy cruel. Entonces decidí pedir el cambio de oncólogo. Cuando fui donde el otro oncólogo, también me dijo que tenía que interrumpir ese embarazo, porque me podría hacer una metástasis a un órgano vital, además de los contrastes, de las resonancias y todo eso magnético, además de que yo ya venía con 50 quimios encima por las 2 metástasis, y aparte de eso venía de los medicamentos y de la adicción a los otros medicamentos que yo tenía que tomar o suministrarme para subir plaquetas, para evitar el miembro fantasma, para la depresión, para dormir, para el dolor, para el vómito, para todas esas cosas, que hicieron en mí unos efectos secundarios, porque se me cayeron las uñas, se me iban a caer los dientes, me sangraba la encía, y aparte de eso habían inflamado mi cuerpo, mi cara, me habían sacado unos granos en el cuerpo medio terrible. Entonces estaba adicta y estaba con muchos medicamentos, entonces no era un bebé viable, porque podía nacer con muchos efectos secundarios, y eso generaba de que el bebé naciera con malformaciones o con alguna enfermedad de base. Yo no. Entonces fui donde el ginecobstetra a ver si el ginecobstetra me hablaba de otra manera. También fue muy duro conmigo, me dijo que no, que ese bebé no era viable. En todo caso fueron 6 especialistas que mandaron a interrumpir ese embarazo. Y yo le pedí a Dios de forma me aferré. Decidí renunciar a todo lo médico y empezar a creer en el embarazo y en el bebé que iba a venir. En ese efecto el cuerpo empezó a pedirme la adicción
de todos los medicamentos que yo ya estaba acostumbrando al cuerpo a que tenía que recibir. Entonces, en esa astemia del destete a la adicción, empecé a sufrir los efectos de ansiedad, me rascaba el cuerpo, sufría calambres, dolores de cabeza, vómitos, escalofríos, y entraba en un estado psíquico perturbador porque yo alucinaba y pensaba que hablaba con algunas personas cuando no eran esas personas con las que estaba hablando. Deliraba, decía incoherencias, y empecé a sufrir todo ese trastorno de ansiedad por la adicción. Pero traté de ser fuerte, de sacar esa fuerza para no volver a meterle ni un tipo de medicamento al cuerpo durante el embarazo. Pero me diagnosticaron o me dieron el resultado del embarazo a los 4 meses y 1 semana. No sé cómo se hace la conversión, pero tenía 4 meses y 1 semana de más de embarazo y yo no tenía ni idea. Efectivamente seguí trabajando, seguí tratando de hacer mi vida, de meterme al deporte y a otras cosas para olvidarme de eso y que mi cabeza estuviera ocupada y no sintiera tanto la adicción. Después de 2 meses empecé a tener una tos fuerte y empecé a botar sangre por la nariz y por la boca. Entonces la tos era muy acompañada ya después de sangre. No podía tener una conversación con nadie porque la tos no me lo permitía. Pensé que era el frío de Bogotá, pensé que era el frío que me estaba afectando. Fui al médico cuando empecé un día, me levanté un día con una tos muy fuerte y que me empezó a sangrar la nariz y la boca y ya me dolían las costillas para toser. Me dolía y sentía asfixia como si una cosa muy fuerte estuviera oprimiéndome el pecho. Y fui efectivamente pues a urgencias, me dijeron que tenía una metástasis, me hicieron un examen, me dijeron que tenía una metástasis a los pulmones, y los pulmones estaban llenos de metástasis, que yo te enviaré la muestra de la metástasis. Se había compactado varios tumores en el pulmón izquierdo y la pleura y los pulmones estaban tan cargados de tumorcitos cancerígenos que por eso era el dolor a las costillas, de la sobrecarga y el peso de los pulmones también me dolía y sentía la asfixia y por eso era el sangrado. Yo sentía ya que ese era mi último momento. El médico me diagnosticó un cáncer metastásico a los 2 pulmones, estadio 5 terminal, y me dio 15 días de vida. Yo pedí que sacaran el bebé. Fui a la clínica en la 1, atendían el bebé, pero no me atendían a mí como paciente oncológico. Y en el cancerológico no... O sea, yo fui al materno infantil de Medimás, o de Café Salud en ese entonces, el materno que queda aquí en la 100, para que pudieran sacar el bebé. Sí, sacar el bebé. Que naciera el bebé, pero que me garantizaran que naciera vivo. Pero no me atendían a mí como paciente oncológico. Fui al Centro Nacional de Cancerología, que queda aquí también en la 100, algo así, pero me atendían como paciente oncológica, más no atendían el bebé porque no era la razón para atender, no tenían el espacio adecuado para que tener el bebé. Entonces no me atendían en el uno ni me atendían en el otro porque atendían a uno de forma diferente. Entonces pedí ayuda a ver cuál era el sitio donde me podían atender las 2 causales y me atendieron en el San Rafael. Allá había médico oncólogo, había ginecostetra oncológico y había pediatra oncólogo. Entonces ya me atendían las 2. Maduraron el bebé. El 28 de abril del 2016 ingresé. Maduraron el bebé y el 1 de mayo sacaron el bebé por cesárea. Después de eso, el oncólogo, pues ya viendo mi estado, entré a cuidados intensivos adultos y el bebé se fue para cuidados intensivos neonatales.
el bebé entró en una crisis respiratoria porque no tenía la maduración de los pulmoncitos y yo no podía salir de los cuidados intensivos adultos porque pues estaba con la metástasis, seguía pues tosiendo sangre. Trataron de controlarlo, y me colocaron unos medicamentos que me hicieron más reacción alérgica al pulmón y yo me asfixiaba, entonces desaturaba muchísimo. Resulta que en esos instantes se vino mi suegra de Estados Unidos a presentarme a luz, que siento que cuando llegó e ingresó por esa puerta después de 8 días de haber ya estado en cuidados intensivos, que pedí que me sacaran. Yo en ese momento, después de que tuve el bebé, como tuve varias alergias y todas esas cosas, y estuve ahí también por una infección pulmonar, yo llegué a pesar 36 kilos. ¿Cuánto? 36 kilos. Y el bebé nació con 1800 y se bajó a 1400 kilos porque lo sacaron muy prematuro. Entonces fue muy duro para mí, fue una etapa difícil. Vino mi familia de las partes de donde soy y a despedirse de mí. Entonces yo pedía como último deseo de vida, de voluntad, que me permitieran estar al lado del bebé, de verlo, de tocarlo, de alzarlo. Entonces me sacaron de los cuidados intensivos adultos y me llevaron ahí a una habitación cerca a los cuidados intensivos de los neonatos. Podía salir, iba en la silla de ruedas a cargar al bebé por unos minutos porque no tenía la capacidad de oxígeno de aguantar y de volverme a mi habitación a saturarme, a ponerme la careta de oxígeno. Cuando llegó Luz, yo vi a esa mujer hermosa que irradiaba. Fueron unos sentimientos encontrados de muchas cosas, no te lo puedo describir. Que el mineral, me decían, ya es la última opción, date una oportunidad del dióxido de cloro, el CDS. Y como yo ya no tenía nada más que perder, ya era como un último experimento, un último intento. Para mí era un experimento en ese entonces. Y mis papitos que estaban ahí conmigo empezaron a dármelo con juicio. Entonces yo empecé con una toma de 10 centímetros en 800 mililitros de agua a tomármelo cada hora. Y pues ellos respetaban mi horario de comida. Entonces yo desayunaba a las 7:30 y a la hora retomaba el mineral. A los 8 días, Andreas, dejé la tos. ¿Cuánto? A los 8 días. Dejé la tos y dejé de saturar y dejé el sangrado. O sea, el sangrado ya era reducido, súper reducido. Porque igual de todas maneras mi psicosis era tan grande que yo cada vez que te sentía que tenías que escupir o que tenía como flema, escupía en mi mano y miraba siempre de que la sangre no fuera tan líquida, sino que más espesa, porque todavía estaba escéptica y no creía. Cuando empecé a ver que redujo la sangre, yo tenía al principio no una flema, sino unos coágulos de sangre que salían como el tamaño de un frijol y eran grandes. Y me generaba tanta psicosis y tanto daño ver esa sangre, porque sentía que mi vida se estaba acabando y mi luz se estaba apagando. A los 8 días que empecé a ver el cambio y que yo dejé de toser y ya podía respirar mejor, me iba con tanto anhelo y tanta felicidad a cargar ese bebé porque tenía más tiempo para pasar con él. De pasar de 10 minutos, 5 minutos que aguantaba, a pasar 1 hora, 2 horas ya con el bebé y estar con él, de poder hablar y tener una conversación más larga con la gente sin la tos, sin escupir ni salpicarle sangre. Eso fue para mí una sensación que no se explica con palabras, que no me cabe en el pecho con un sentimiento de decirlo. Y yo le daba gracias a Dios
por esa oportunidad. Y también hice un sacrificio, le entregué a Dios de forma espiritual, porque soy una mujer muy espiritual, una ofrenda de algo que me costara a mí esfuerzo, no material, sino un sacrificio realmente, que era pedir perdón y perdonar a esas personas que me habían hecho daño, como mi esposo, que me había dejado en ese momento tan duro y que lo necesitaba. De no desearle mal, sino que de perdonarlo y quererlo, y ahorita tenemos una muy buena comunicación. Lo quiero y le deseo lo mejor, que Dios lo bendiga. Y de que llegó luz en ese instante a traerme ese mineral, y a mi suegra, a mi ex suegra, de que la quiero porque ella se tomó la tarea de venirse de tan lejos para ofrecerme el CDS, el dióxido de cloro, para poder tener una oportunidad y de creer de que sí hay otras alternativas. Y te digo algo, Andreas, que después de 52 quimios y después de todo lo que me dijo la gente, que yo experimenté con todo, porque hice de todo, que me haya hecho una metástasis y que haya llegado hasta lo más profundo, eso quiere decir que eso no me hizo nada. En cambio, yo hoy en día me tomé con un solo tarro, me tomé ese mineral en ese entonces. A los 6 meses le empecé a dar al bebé en pequeñas dosis en el teterito, porque sé que mi hijo es altamente positivo para que le dé un cáncer por las células que estuvieron cuando yo estaba en estado de gestación. Y hoy, hace poco adquirí un neumococo en un jardín infantil, porque trabajaba para una institución infantil aquí en Colombia, y volví a tomar el mineral pensando que me había dado una metástasis, pero no. Me eliminó en cuestión de días la infección del neumococo respiratoria. Cuando a mis hijos les da una crisis respiratoria por el clima o porque una gripa o algo, le doy una pequeña dosis a un centímetro en 200 mililitros de agua en el vaporizador que utilizamos las mujeres para la piel, y les destapa y les ayuda a oxigenarse. Hago ejercicio, soy atleta, tengo una vida común y corriente y solamente tuve con el mineral. Entonces te doy inmensamente las gracias, porque hace unos días, hace un mes y medio, fui para que me dieran mi prótesis. Y los médicos, pues escépticos de ver el diagnóstico, la historial clínico. De hecho, aparecí fallecida en la clínica donde tuve a mi hijo. Me tocó ir aquí al ente donde lo registran a uno y le dan el nombre y la identidad, a decir que estoy viva, que no estoy muerta, como dice el hospital, para que me entreguen la historia clínica, porque ya aparezco fallecida. Me dieron 15 días de vida y ya aparezco fallecida para el hospital. No. Me tocó ir a declararme viva y a decir, mira, estoy aquí, regístrame y certifícame que estoy viva, para poder ir a pedir mi historia clínica y poder sacar el comprobante de que mi hijo nació bajo las circunstancias que nació. Y solicitar la prótesis. Entonces los médicos no creen la historia clínica, no se la creen. Todavía la miran y no se la creen. Y me mandan a hacer otros exámenes. Dentro de esos otros exámenes, sí, o sea, yo le hago alergia a los contrastes y a todo eso. Y se me caen las uñas y me las negrea, pero fue por puro capricho de los médicos para poderme dar una prótesis. Pero de ver esos pulmones metastásicos todos llenos y que se había hecho una masa compactada en el izquierdo, que ya había pasado la pleura y todo, y que hoy en día me hice los mismos exámenes. Hay 5 tumorcitos que están calcificados, son polvillo. Y la masa compactada aquí es solamente uno que está reducido y está debajo del seno. Y ahora veo 5, solamente 5, después de ver miles. O sea, es que había muchos. O sea, eso fue algo que no me lo puedo creer.
que todavía no me las creo. Y yo miro los exámenes y los comparo. Y todavía los guardo. No los guardo como una forma de flagelarme, de ver lo duro que tuve, sino de enorgullecerme de que fui capaz de soportar, de aguantar todo ese proceso. Tengo la primera radiografía desde cuando estaba el tumor inicial. Y hacer la comparación de todo eso, eso para mí es algo, o sea, tengo un baloto, me gané un baloto, siento que tengo también un pedacito de influencia allá arriba en el cielo. Y de verdad que aparte de lo espiritual es lo humano. O sea, gracias. Inmensamente, 100.000 veces, gracias. Porque a ti, gracias a ti, yo estoy aquí. Y yo lo único que le digo a las personas es que crean, de que sí hay solución. Y yo miré los otros testimonios antes de que empezara el proceso, y ahí todos decimos, es que tu cáncer y tu patología no fue tan dura como la mía, pero sí, o sea, me he dado cuenta y tengo testimonios después de mi testimonio y de que les he llevado el mineral, de personas que han llegado a cirugía con el tumor inicial, se dieron la oportunidad de tomar el CDS y cuando llegaron a cirugía, el tumor no estaba. El tumor no está, y les he hecho la invitación para que hablen así como yo, de que hay alternativas, hay solución, de que hay otras oportunidades y que debemos difundirlo para que otras personas tengan la misma oportunidad que yo tuve. Yo quiero decir muchísimas gracias porque he visto muchos testimonios, pero no como el tuyo.